Los sabinares de las Islas Canarias son formaciones boscosas formadas principalmente por la sabina, cuyo nombre científico es Juniperus turbinata canariense, un bosque de porte bajo y relativa dispersión de estos árboles en el terreno. Pertenecen al piso bioclimático de bosque termófilo con altitudes idóneas entre 300 y 600 metros, aunque pueden subir y bajar estas franjas dependiendo de la vertiente, de las condiciones climáticas y edáficas. Recorreremos parte de nuestro archipiélago buscando los últimos reductos de un bosque casi desaparecido y analizaremos el esperanzador futuro de estas mitológicas formaciones. En la isla de Tenerife podemos hablar de dos zonas de sabinares, Anaga y Teno. En el macizo de Anaga, además, sobreviven dos sabinares de cierta entidad, el de Afur y el de la Mesa del Sabinar o Punta de Anaga. Con un total de 290 hectáreas, apenas llega al 1% del bosque termófilo potencial de la isla de Tenerife. El Sabinar de Afur tiene una extensión de 64 hectáreas. Se encuentra colonizando laderas de fuertes pendientes en el margen oriental del barranco de Tamadiste. En el macizo de Teno, entre los años 2005 y 2008, se reforestaron 53 hectáreas en el barranco de Taburco, en el propio Parque Rural de Teno, un proyecto de reforestación de sabinas financiado dentro de un proyecto LIFE de la Unión Europea. Los sabinares retrocedieron de forma dramática en los últimos 500 años. La tala masiva por el aprecio de su madera y la ocupación del espacio de medianías para agricultura, ganadería y asentamientos humanos diezmó estas formaciones boscosas a lugares relícticos. Madera que era muy querida en ebanistería e infraestructura. Una madera muy resistente, que se utilizaban, entre otras cosas, para fabricar aperos, sahumerios y fumigaciones. Paseamos por la finca de Tirma en Gran Canaria, donde encontramos la sabina más antigua de la isla y donde además se han realizado importantes reforestaciones de esta especie. Hemos quedado con el geógrafo y experto en sabinas José Julio Cabrera para hablar de las principales características de esta singular especie. Un hombre que ha dedicado toda su vida al rescate de la sabina. Lleva estudiando y reforestando esta singular especie desde hace más de 40 años. En la actualidad, sigue en su incombustible esfuerzo por recuperar masa boscosa de sabina canaria. Nos encontramos con José Julio, un experto en sabinas. ¿Cuántos años lleva vinculado al estudio de la sabina canaria? Yo empecé en el 82. Empecé plantándolas. Aquí en Gran Canaria se suponía que había muy pocas y no habían suficientes como para sacar semillas. Y entonces empezamos a plantar de la Gomera y del Hierro, en la presa de Sintes. Ahí fue el comienzo de la reforestación en Gran Canaria, por así decirlo. De sabina, ahí ya en la montaña de Amagro, que también aquí cerca, en Galdar. Y nada, hasta hoy. ¿Por qué sabinas de forma natural en Gran Canaria? Ahora mismo yo tengo censadas 366. De todas maneras, yo habré visto unas 500, 700 más o menos. Lo que pasa es que no tengo narices para subir a donde están. Pero riscos muy difícil, muy difícil ya acceso. Para mi edad, imposible. Yo tengo 75 años, o sea que ya se me pasó la ¿Y roja. esas primeras reforestaciones entonces fueron con base genética? De material genético de la Gomera y el Hierro, y se están expandiendo en este momento en la zona. Hemos encontrado algún ejemplar a 1 kilómetro de donde nosotros las plantamos. Estamos hablando de una dispersión por aves. Probablemente secundaria, es decir, que las aves normalmente, los mirlos, cualquier otro ave, están dispersando. Y entonces esto, concretamente, lo más probable es que haya habido un halcón. Es lo más probable, más que un gavilán, que no los he visto en la zona. Pero un halcón que le haya entrado al mirlo y entonces se lo haya comido y tirado la semilla a 1 kilómetro de distancia, con lo cual es dispersión secundaria.
La sabina canaria, Juniperus turbinata canariensis, ¿qué características podemos hablar de ella? Bueno, para mí un tema muy importante, aquí no lo podemos ver porque esto ya es un ejemplar que tiene un cierto porte y es algo adulta, es que cuando inicia su andadura puede tener combinadamente hojas glabulares, que son estas así, o hojas aciculares, como la de los pinos, pero chiquititas. Entonces, al principio son solo aciculares. Después, cuando ya uno empieza a ver que empiezan a echar hojas glabulares, quiere decir que el árbol ha arraigado y que empieza su andadura ya probablemente él solo, sin necesidad de que se le riegue ni nada por el estilo y tal. Tiene una madera, digamos, madera noble. En Gran Canaria pues prácticamente se daban por extintas. Fue Kunkel en el 72 que las redescubrió. Y a partir de ahí, poco a poco, primero en el 98 y 99, Roque López, un agente forestal de medio ambiente, hizo un trabajo extraordinario y encontró, creo recordar, 171 plantas. Y yo, sabedor de que él había hecho ese trabajo y ese trabajo se había perdido o se había malbaratado en medio ambiente, solo se hizo una pequeña fuente semillera y de ahí se sacaba todo el material de Gran Canaria de 20 plantas. Yo dije, bueno, 20 es insuficiente para lo que hay de potencialmente en la isla. Y entonces estamos haciendo ahora mismo otra fuente semillera en San José del Álamo, que tiene este año llegará a 50 ejemplares, que es el mínimo para hacer una fuente semillera ya certificada. Pues fíjate, Nacho, aquí tengo un gálbulo. Este es el fruto de la sabina, suele ser bastante más grande que ese, pero ese es un poco chuchurrío el que tenemos. Pero está maduro. Sí, ese está perfectamente maduro. Y entonces dentro hay de 6 a 8 semillas cubiertas de resina. La resina es un inhibidor del nacimiento. Entonces tiene que ser preferiblemente o bien porque por años la planta vaya, digamos, largando la resina espontáneamente, o bien porque algún consumidor, como puede ser el cuervo, pueden ser algún ofringílido, otros animales. El lagarto de Gran Canaria está acreditado que también, como lo es el del Tenerife o el del Hierro, etc. Y entonces al comerlo y defecarlo van distribuyéndolo por el territorio y la sabina va creciendo exponencialmente. Un ejemplo clarísimo es el Hierro y también la Gomera. ¿Cuál es el futuro de la sabina? Estamos viendo aquí reforestaciones con éxito. Con éxito, sí. Les está costando, con éxito, pero les está costando. Por el cambio climático están sufriendo, pero inevitablemente el bosque termófilo, y la sabina es un componente del bosque termófilo, es el que más posibilidades tiene ahora mismo de cara al cambio climático. Lo tiene el piso xerofítico con el cardonal y el tabaibal especialmente, pero más arriba, en cotas más altas, donde llueve un poco más, este bosque tiene muchas posibilidades. La laurisilva lo tiene un poco fastidiado. Pues a seguir empujando por la sabina, que lleva gran parte de su vida vinculada a ella, luchando por ella, con estos enormes territorios que son las medianías Gran Canaria. Y como vemos, el bosque termófilo, ya no solo la sabina, sino el resto, tiene un futuro si le echamos una mano y lo dejamos caminar esperanzador. Sí, básicamente quien vio la isla hace 50 años, como la vi yo, y quien la ve en la actualidad, es otra isla. 53 años que llevo yo caminando, la isla hizo a base de plantar, sacrificarnos, plantar, que es un poco el tema. Es decir, que exige un pequeño sacrificio de venir luego y regarlas y tal. Y, pues sí, hay un pequeño sacrificio, pero la compensación es suficiente. Pues muchísimas gracias. Gracias, mijo. Hasta otra. Luego.
Los sabinares más extensos y mejor conservados de toda Canarias los tenemos en la isla de La Gomera, ocupando las medianías del norte de los municipios de Vallehermoso, Agulo y Hermigua. Un sabinar achaparrado, de sabinas de 2 a 3 metros de altura, aunque en determinadas cuencas las podemos encontrar hasta de 8 metros. Un sabinar que ha mejorado su estado en los últimos tiempos, con la desaparición de la ganadería y de la tala de su madera. La sabina canaria es un endemismo de las Islas Canarias y de las Islas de Madeira, de nombre científico Juniperus turbinata canariensis, de porte redondeado, que alcanza hasta los 10 metros de altura, aunque de forma habitual y natural la vamos a encontrar en torno a 2, 3 o 4 metros. Sus hojas son verdes, perennes, escualiformes, es decir, en forma de escamas. Su tronco, si es un individuo joven, lo vamos a ver de color rojizo, liso, pero si es un individuo con ciertos años, lo veremos agrietado, gris. Sus frutos son redondeados en forma de globo, con una resina que lo cubre. En el interior tiene 6 o 7 semillas, pero que no germinarán hasta que se rompa esa cubierta de resina, y para ello ha de pasar por el tracto digestivo de aves o de reptiles. La sabina es una especie protegida desde el 20 de febrero de 1991, cuando se publica la Orden de Flora Vascular Silvestre de las Islas Canarias. Además, la Directiva Europea 9243 protege los bosques endémicos de Juniperus, entre ellos el cedro y la sabina de la Macaronesia. Paseamos por el entorno de Vallehermoso con el geógrafo e historiador Alejandro García, un luchador activo de su municipio, que busca un equilibrio entre el pasado y el presente, entre lo ambiental y lo antrópico. En definitiva, busca que el habitante de Vallehermoso siga enraizado en su tierra, perviviendo de forma sostenible con la naturaleza que lo abraza. Buenas, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Pues mira, aquí dando un paseo por un valle maravilloso que es Vallehermoso. Lo es. Natural de Vallehermoso. Sí. Un entorno privilegiado a nivel ambiental. ¿A qué se dedicaba la gente de Vallehermoso históricamente? ¿De qué vivían? Vallehermoso ha vivido históricamente del sector, lo que era del sector primario, ¿no? Sobre todo la agricultura. Pues miramos, ya aunque no queda nada prácticamente, vivía del sector vinícola, era una zona de vinos, se hacían muchos vinos. Toda esta zona del Barranco de Clavo, todas estas laderas que vemos en los paredones y bancales, pues eran dedicados al vino. Y una agricultura durísima. Y una agricultura muy dura, y a su vez muy heroica, ¿no? Pero era toda una zona agrícola, y después los fondos de barranco, pues cultivo de papas, y después también, pues a partir de los años 30, 40, la introducción del plátano, que lo convierte también en un referente de la agricultura, y bueno, y la peor parte de la agricultura, que era el caciquismo y el dominio de los caciques de la propiedad de la tierra. También ha tenido relación, evidentemente, con el monte. Por supuesto, estamos rodeados de monte verde y de monte termófilo, ¿no? De toda esta zona que podemos ver sabinas, palmeras, y que es la zona por excelencia toda. ¿Cuál era la relación? ¿Maderera, carbón, varas? Pues era sobre todo un poco para todo, ¿no? Pues para madera, para leña de barcos también, de aprovisionamiento, y también para construcciones de casas, y pues un poco para utilizarlo para todo lo que el medio pudiera ofrecer en los gomeros, ¿no? Tenemos el mayor sabinar de Canarias en este entorno. El habitante de Vallehermoso me imagino que tendrá una relación histórica con él, para extraer recursos, pastoreaban por aquí. Sí, bueno, la sabina ha sido digamos, uno de los sostenes más importantes de la economía, aunque invisible, de Vallehermoso, ¿no? Puesto que se utilizaba para leña, se utilizaba también, sobre todo, para las construcciones de las casas, ¿vale? La sabina es una madera, porque por sus condiciones biológicas es muy buena, es dura, ¿vale? Es muy resistente. Así como no es apta para determinadas cosas, sí es para las construcciones de las viviendas. Se utilizaba como vigas
como tiseras. Entonces, vamos, era un sostén económico importante también. ¿Cómo era la tala en ese caso para obtener vigas? ¿Mataban el árbol completo, lo talaban completo o cogían una rama que veían óptima? ¿Cómo era esa relación? Todo como todos los entornos difíciles, ¿no? Si tú cortas del árbol, estás castrando en cierto modo la posibilidad de futuro. Entonces, sí hubo tala, pero sobre todo para el caso de vigas se utilizaban algunas ramas, ¿no? Algunos gajos de las propias sabinas que fueran óptimos, que se pudieran utilizar para la finalidad que cumplía, ¿no? Entonces, sí se talaba, por ejemplo, para la realización o por los bancales, ¿no? Porque había que ocuparlo para ese espacio agrícola. Pero, por ejemplo, para la construcción y demás, sí se utilizaban sabinas concretas, ¿no? Si no, no se hubiera conservado todo este sabinar tan grande. Y aparte de el mayor sabinar de Canarias, el mejor conservado, uno de los mejores conservados, creo que el sabinar viene a mejor porque hay un repliegue que hemos hablado dramático de la agricultura, de la ganadería, y estará ocupando el espacio perdido del sabinar poco a poco. Sí, el sabinar, comparado, puedes ver fotos de hace 50, 60 años, ha ido ganando terreno, pese a que las condiciones climatológicas tampoco son muy favorables, pero es una planta muy resistente a la sequía, muy resistente. Entonces, por eso ha ido ganando ese terreno, aunque también tiene competidores, pues como son pinos que la gente plantaba para dar sombra y que se están extendiendo muy rápidamente. Pero sí es cierto que el abandono de la agricultura ha hecho que el sabinar vuelva otra vez a recuperar el terreno que en realidad era suyo. Sí, de todas maneras vemos que ocupa gran parte de esta medianía, casi en la parte inferior entrelazado con las tabaibas y en la parte superior casi entrelazado con el Fayal Brezal. Ocupa gran parte de la medianía. Sí. Vamos, puede ir de una cuota de 100 metros sobre el nivel del mar a 600, 700 metros perfectamente. Es decir, ocupa un espectro bastante amplio del territorio, sobre todo en Vallehermoso. Otras zonas de la isla tenían sabinares, pero sí es verdad que ahí no se ha conservado tanto. Pues muchísimas gracias por esta información, este rato, y a seguir disfrutando de este paisaje maravilloso. Bueno, gracias. Este sabinar de la Dehesa está protegido al estar dentro del Parque Rural de Frontera, un enorme espacio natural protegido que alcanza el 43% de la superficie total de la isla del Hierro, unos 125 kilómetros cuadrados. Y es que la isla del Hierro es de las islas que mayor superficie insular tienen protegida. Si sumamos al Parque Rural de Frontera los otros 5 espacios naturales protegidos, llegamos a tener el 58% de la isla bajo alguna categoría de protección de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El Sabinar de la Dehesa se encuentra ubicado al oeste de la isla del Hierro, un territorio de pastoreo comunal donde, por cierto, además está ubicada la Virgen de los Reyes, la patrona de los pastores y la patrona de toda la isla del Hierro. Aquí podemos ver sabinas jóvenes, sabinas maduras y también esas centenarias sabinas retorcidas por los vientos alisios que la han convertido en el símbolo vegetal de la isla del Hierro. Nos encontramos en un territorio de pastos ganaderos donde es fácil encontrar vacas, ovejas, cabras, inmerso en un sabinar de más de 30 hectáreas de buen desarrollo
bien conservado, que lo convierten en el sabinar más popular de todo el archipiélago canario. Charlamos en el pueblo de Sabinosa con Alfonso Quintero, un apasionado de nuestra naturaleza, un amante del monte, un caminante, que además ha colaborado con muchos investigadores del medio natural a los que ha ayudado a moverse y a buscar recónditas especies. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí en un día soleado y en Sabinosa, mi pueblo. Sabinosa, un pueblo que tiene nombre relacionado con las sabinas. Exactamente, Y es que nunca está mejor dicho. rodeado de sabinas en esta pared del Arco del Golfo. Sí, como podemos ver en nuestro entorno, la parte baja del Valle Alberezal es un bosque de sabinas ya muy disperso. Su mayor concentración está en el sabinal, en la zona de la dehesa, que es lo que está justo detrás de nosotros y por detrás de ese acantilado, un bosque milenario que está en la isla y que ha sobrevivido a los grandes incendios que han habido en la isla y a la gran tala de sabinas que hubo a principios del siglo pasado, que se sacaba lo que era la astilla para los techos de las casas en Sabinosa y para construir unos cuencos que se llaman gavetas, que de ahí le viene el nombre de la gente de mi pueblo, gaveteros. Es por ese motivo, que la sabina es una sabina dura, una madera muy dura y resistente. Y los habitantes de Sabinosa, los gaveteros, tienen relación con el sabinar y con la dehesa. Claro, a ver, es que por ejemplo en otra época, hablamos de hace 1930, 40, 50, Sabinosa tenía casi 100 pastores de ganado o de cabras y todos vivían en la dehesa. Solamente en el verano había una pequeña mudanza o transhumancia de las ovejas de la dehesa a la costa para echarle la hoja de la higuera, para comer el pasto y no sé qué, y apenas llovía se volvían a llevar las ovejas a la dehesa y todos, el 80% del pueblo que vivía del pastoreo iba todos los días caminando a la dehesa y al sabinal a ordeñar sus cabras, a dar vuelta al ganado, a cavarle gamona para que comieran, que es una batata de una mata, un arbusto que hay en la dehesa. Subiendo este acantilado, el camino del Cres, que se tarda una hora, hora y media en llegar, y eso iba la gente todos los días del año. pastoreaban el ganado en esa dehesa, en esos pastos comunales. También tendrían zonas de cultivo, quizás la zona del Cres, un poquito más arriba. La zona del Cres la empezamos a cultivar, o la empezaron a cultivar mis abuelos, mis padres, y como el otro día me dice una señora mayor que tiene creo que 87 años, me dijo: Alfonso, nuestro pueblo empezó a matar el hambre cuando se nos entregó el Cres en el 1943. Ahí empezamos a tener terrenos donde sembrar papas y cebadas, y a partir de ahí empezó a llegar la comida al pueblo de Sabinosa. Y como hablabas antes, además de tener el nombre relacionado con las sabinas, está rodeado de sabinas, en ese mundo del pastoreo de la dehesa, siempre caminaron entrelazados de ese sabinar que es tan singular, que es el sabinar de la dehesa, algo muy identitario, tanto para los habitantes de Sabinosa como hoy en día para todos los habitantes del Hierro. Claro, el bosque de sabinas estaba claro que estaba muy ligado al pueblo por la madera que te dije antes que sacaban, por los cuencos, por el pastoreo que se producía en medio. Hoy por hoy es un atractivo turístico que tiene la isla. He leído y me he enterado y me he informado, y lo sé porque uno tiene conocimiento un poco de su tierra, que el Sabinal está entre las 3 cosas más visitadas del Hierro seguro. Lagartario, Ermita Los Reyes y La Sabina, junto con el Garoé también, son los 4 sitios más visitables de la isla. ¿Cómo ve el estado de las sabinas? ¿Hay sabinas nuevas? ¿El sabinar va a más? ¿Cómo ve usted la evolución que conoce el territorio? Mira, sigue siendo saludable. Está claro que, entre comillas, el famoso cambio climático que tanto está de moda ahora, el bosque de sabinas ha subido de altitud con respecto a nivel del mar y se ha girado un poco hacia el suroeste de la isla. Pero hay un bosque sano emergente en toda la ladera del Julan, que es una cosa increíble, la salud que tiene ese bosque, o sea que tendremos sabinas para mucho rato. Pues Alfonso, muchas gracias por la información, a seguir trabajando por este pueblo de Sabinosa
y disfrutando de este entorno privilegiado. Es mi pueblo, lo he vivido, no emigré nunca a ningún lado, aquí seguiré, aquí tengo ahora mi familia y ahí seguiré luchando y seguiremos estando aquí. Muchísimas gracias. Buen día, buen día. Soñamos con el equilibrio del binomio humano-naturaleza, con poder reparar lo roturado por la codicia o la necesidad antrópica. Nos extasiamos al contemplar ejemplares centenarios que han sobrevivido a la quema y al hacha. Vemos claros ejemplos de humanos comprometidos en el estudio y la restitución de especies en el medio natural. La sabina y los sabinares son esculturas vivas de la naturaleza, que deseamos contemplar en cercanía, sintiendo su savia viva, compartiendo el mismo aire, aprovechando su sombra y ella el sol. Quizás encuentre sentido a la vida si la dinámica del planeta sea en pro de convivir con la naturaleza y no de explotar recursos de incalculable belleza, negociando productos innecesarios, generando residuos, llenando los bolsillos de tristeza.